Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Introducción a la Fonética. Hoy vamos a explorar una de las ramas más técnicas, pero también más fascinantes del estudio del lenguaje, que es la fonética acústica. Hemos trabajado diferentes ramas, vamos en nuestra segunda rama el día de hoy. Hasta ahora nos hemos centrado en cómo producimos los sonidos, sí, esto sabemos que lo estudia una fonética más articulatoria, pero hoy cambiaremos la perspectiva y nos vamos a preguntar qué es realmente un sonido del habla, cómo se comporta en el aire, cómo lo podemos medir, representar, comparar y sobre todo analizar objetivamente. De alguna otra manera, cuando vamos a responder todas estas preguntas, entra entonces la fonética acústica, que se ocupa de estudiar las características físicas de los sonidos independientemente del hablante que los esté emitiendo. Ahora, para comenzar, profe, ¿qué es eso de la fonética acústica? Pues mis profes, la fonética acústica es una subdisciplina de la fonética que analiza el sonido desde el punto de vista físico. No se interesa tanto por cómo se produce. Eso lo hace la fonética articulatoria, ni por cómo se percibe, porque eso lo hace la fonética auditiva, sino que la fonética acústica se centra en cómo se comporta el sonido como onda en el aire. En otras palabras, y para que lo entendamos, esta fonética estudia la frecuencia de los sonidos, su intensidad, su duración y su timbre. La fonética acústica siempre intenta responder preguntas como ¿por qué el sonido S se ve diferente en un espectrograma que una vocal A? ¿Cómo puedo medir, objetivamente cuánto dura una sílaba? ¿Qué características físicas tiene una vocal abierta como A frente a una cerrada como I? ¿Sí? Y a partir de eso, entendemos que para comenzar en la explicación concreta tenemos que dejar muy claro la diferencia entre fonética articulatoria y fonética acústica. La fonética articulatoria se enfoca en cómo se producen los sonidos del habla. Aquí está todo lo que hablamos de los órganos del habla. Esta fonética estudia los articuladores, la lengua, los labios, el paladar, las cuerdas vocales. Y por su parte, la fonética acústica, como se los he venido mencionando, se centra en cómo se transmiten los sonidos como ondas. Estudia parámetros físicos, se relaciona mucho con la frecuencia, con la amplitud, con la duración. Ambas ramas son muy complementarias. Podemos de alguna u otra manera establecer que la articulatoria observa el origen, mientras que la acústica observa el resultado físico de manera medible, ¿sí? Y para esto tenemos que entender que hay unos parámetros físicos del sonido. Entendamos a profundidad que hay 4 parámetros principales que estudia la fonética acústica. El primer parámetro es la frecuencia, es decir, la velocidad de vibración de una onda sonora. ¿Cómo se mide? Se mide en hertz o hercios, también es conocido, y cuanto más alta la frecuencia, más agudo percibimos el sonido. Cuanto más baja, más grave es el sonido. Las vocales tienen diferentes frecuencias. Por ejemplo, la I tiene frecuencias mucho más altas y la U tiene frecuencias mucho más bajas. Hay un dato muy importante que les quiero traer y es que la frecuencia fundamental de una voz humana, ¿sí?, está en promedio entre 80 y 300 Hz, dependiendo entonces del sexo, de la edad y de la fisiología del individuo. El segundo parámetro que analizamos en cuanto a fonética acústica o que se desarrolla dentro de la fonética acústica es la intensidad. Nos estamos haciendo referencia entonces al volumen o la fuerza con que se produce el sonido y se mide en decibelios, ¿sí? No depende solo del hablante, mis profes, sino del énfasis, de la emoción, de la situación comunicativa. En el espectrograma, los sonidos más intensos aparecen mucho más oscuros.
El tercer parámetro es la duración, es decir, el tiempo que dura un sonido. Se mide en milisegundos. En español, la vocal tónica suele durar más que una atona, ¿cierto? También hay distintos idiomas que distinguen palabras por duración. Por ejemplo, en el japonés, biru, ¿sí?, se compara con biru. Hay una duración distinta en la pronunciación de ambas palabras. El cuarto y último parámetro es el timbre, es decir, la calidad del sonido, lo que nos permite distinguir entre dos sonidos que tienen la misma frecuencia y la misma intensidad. Está determinado por el patrón de armónicos, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de esos patrones armónicos, que son términos un poco distintos y a veces complejos de entender, estamos hablando de frecuencias secundarias que acompañan a la frecuencia fundamental. El timbre hace que reconozcamos quién está hablando. Eso es lo que nos hace decir, uy, acá está hablando Juanita o acá está hablando Pepita. O que de alguna u otra manera logremos reconocer que una A sea distinta de una E, es diferente. Hay una representación visual del sonido que nosotros conocemos y que vamos a aprender en esta clase, y es el espectrograma. Ya entendimos un poco los parámetros físicos. Vamos a ver entonces cómo se representan visualmente. Empezamos por entender qué es eso de un espectrograma. Cuando hablamos de este elemento, es una representación gráfica del sonido en tres dimensiones importantes. Tenemos el eje horizontal, que representa el tiempo. Tenemos el eje vertical, que representa la frecuencia. Y tenemos la intensidad del sonido, que se representa mediante el nivel de oscuridad o de color. Un espectrograma es vital para esta rama de la fonética porque nos permite ver las vocales, las consonantes, las pausas, e incluso de alguna otra manera podemos detallar ciertos aspectos como la sonoridad o como la aspiración que normalmente se da cuando nos comunicamos. Cuando ya vemos que es un espectrograma, vamos a ver entonces eso cómo se puede aplicar, cómo aplicamos entonces la fonética acústica. Y para eso les invito a que pausen este video y respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué es útil esta disciplina? ¿Por qué es útil la fonética acústica? Ya después de haber despausado y de alguna otra manera dado su respuesta, les comparto entonces que la fonética acústica se aplica en unas áreas muy interesantes. Primero, la fonología experimental. Aquí se utiliza para comprobar hipótesis sobre contrastes de sonidos. En la enseñanza de lenguas, porque ayuda a estudiantes o a diferentes aprendices a pronunciar sonidos mucho más difíciles. En la fonoaudiología, porque se hace un diagnóstico de los diferentes trastornos del habla. En la tecnología del habla, en esos asistentes virtuales que hoy vemos todo el día que nos están invadiendo. En el reconocimiento de voz, en la síntesis de voz, e incluso es muy útil en todo lo relacionado con el área forense, porque acá hay una identificación de hablantes mediante características vocales. Para que cerremos esta pequeña explicación, la fonética acústica analiza los sonidos como ondas físicas. Estudia parámetros como frecuencia, intensidad, duración y ritmo. Nos permite medir, representar y comparar sonidos objetivamente, y se diferencia de la fonética articulatoria en el foco de análisis, pero de alguna otra manera ambas se complementan. Yo les voy a dejar una sugerencia de actividad para que ustedes la hagan. Van a elegir una palabra de 2 sílabas y van a utilizar cualquier software de análisis acústico, ¿sí? Hay uno que se llama Pratt, que es muy bueno, y van a grabar su voz. Y cuando graben su voz van a responder qué diferencias observan entre las vocales, cuál es la duración de cada sílaba, cuál es la vocal más intensa, ¿vale? La fonética acústica nos recuerda que el lenguaje no solo se escucha,
o se pronuncia, sino que también se puede ver, analizar y cuantificar.